Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana vamos a abordar el tema riesgo ambiental. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca también el marco jurídico del riesgo ambiental en Nicaragua. Hablaremos de la definición del riesgo ambiental. El riesgo ambiental puede definirse como un daño o catástrofe potencial en el medio ambiente, debido tanto a un fenómeno natural como a la acción antrópica. Como vemos, es una definición un tanto ambigua, porque depende en gran medida de lo que consideramos potencial o no. Dependiendo del observador, un factor constituirá un riesgo ambiental o no, así como su influencia. En el riesgo puede distinguirse dos parámetros que nos ayudan tanto a clasificarlos como a darles un orden prioritario para atenderlos. Por un lado encontramos la frecuencia, es decir, la probabilidad efectiva de que ocurran, por ejemplo, una llanura de inundación o una rampla tienen frecuencia de inundación cada varias décadas de forma habitual. Por otro lado encontramos la gravedad del riesgo, es decir, cuál es el desenlace que se produzca esa situación. Abundando en el ejemplo, las ramplas y las llanuras de inundación son extremos peligrosas porque tienen asociada una gravedad del riesgo. Los riesgos ambientales pueden clasificarse en naturales y antrópicos. Los riesgos ambientales naturales se dan por fenómenos naturales que escapan a nuestro control, pero que provocan un gran daño en el ecosistema. Igualmente serían, por ejemplo, las inundaciones de las que hemos hablado. Los riesgos ambientales antrópicos son aquellos provocados por la acción del ser humano, como vertidos de aguas residuales o de agentes químicos, explosiones, incendios. En algunos casos es difícil delimitar hasta dónde son los riesgos antrópicos y hasta dónde son naturales. Por ejemplo, el conocido accidente de la central nuclear Fukushima, zona en la que en Japón en el 2011 había un riesgo ambiental por falta de actividad sísmica, algo muy frecuente en la zona en la que se asientan las islas niponas. Se encuentran entre la placa del Pacífico y la euroasiática, lo que los convierte en zona de alto riesgo. En general, los riesgos ambientales antrópicos suelen ser de mayor gravedad que los naturales. Por ejemplo, en la naturaleza se pueden dar los incendios que asolan los ecosistemas durante un periodo de tiempo. Sin embargo, en aquellas zonas donde los incendios naturales tienen mayor frecuencia, la vegetación ha desarrollado estrategias para mejorar su capacidad reproductiva. Cuando se producen son las llamadas plantas pirófilas. Sin embargo, ante un vertido químico, la gravedad puede ser mayor, ya que no es una situación en la que se haya enfrentado antes los ecosistemas y por tanto no tienen tantas adaptaciones para mitigar su efecto. Daremos algunos ejemplos de riesgo ambiental. A continuación les doy algunos ejemplos de riesgos ambientales que son fáciles de comprender, como los riesgos naturales. Dentro de estos riesgos naturales tenemos como por ejemplo los incendios naturales, que se conocen en otro artículo, que son los incendios forestales y cómo se producen. Terremotos en otros, explicamos por qué se producen los terremotos. Maremotos, tsunami, aprende cómo se forman los tsunamis y más datos sobre ello. Los riesgos antropogénicos, ejemplo de ellos tenemos los vertidos de aguas residuales, vertidos químicos, vertidos de petróleo, nubes químicas, emisiones de radiaciones, etc. Veremos las consecuencias de no valorar los riesgos ambientales. Los riesgos ambientales deben ser siempre tenidos en cuenta a la hora de trazar planes para el cuidado del medio ambiente.
De hecho, todas las organizaciones, ya sean públicas o privadas, deberían tener en cuenta las posibles repercusiones ambientales que pueden tener las actividades que desarrollan, para la cual existen normativas y guías específicas de evaluación y toma de acciones para reducir la frecuencia o bien la gravedad de los riesgos. Algunas de las consecuencias más graves de no tener en cuenta los riesgos ambientales son la degradación del suelo, por ejemplo, con una mala gestión de la infraestructura, degradación de la calidad de la agua, sobre todo durante vertidos que también afectan al suelo, daño en los ecosistemas y pérdida de la biodiversidad. Todos los daños ambientales tienen impactos negativos en los ecosistemas y su biodiversidad. Degradación de la calidad del aire, sobre todo por la emisión accidental de diversos contaminantes posiblemente. Esto afecta de forma más directa y visible a nuestra salud que el resto de los daños. La Ley 539, Ley de Seguridad Social, tiene por objeto establecer el sistema del seguro social para regular y desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y los ciudadanos para la protección de los trabajadores y sus familias frente a las contingencias sociales de la vida y del trabajo. Nicaragua, según el reporte sobre manejo de riesgos naturales en Latinoamérica y la región del Caribe del Banco Mundial 2012, está expuesto, dice, a diversos desastres naturales, incluyendo eventos de baja frecuencia, pero alta intensidad como terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, así como eventos de alta frecuencia por menor impacto, tales como inundaciones, derrumbe o deslizamientos de tierra. Existen problemas comunes en todos los desastres naturales, como por ejemplo los abastecimientos de agua, servicios de saneamiento, alimentación y nutrición, exposición de la intemperie, desplazamiento de la población, enfermedades transmisibles, perturbación de entorno social y trastornos en salud mental, daños a las instalaciones de salud, interrupción de programas de salud. Sin embargo, el país es considerado líder en Centroamérica debido a su marco legal que permite un manejo de riesgo de desastres multisectoriales. La Ley 337, que es la ley creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, establece mecanismos que permiten dar una mejor atención a la población antes, durante y después de un desastre, sea provocado por su fenómeno natural o por el hombre. El Marena deberá de asegurar que los beneficiarios de los programas cuenten con la información necesaria en materia de gestión de riesgo o administración de desastres. Deberá de proveer el Plan Nacional de Respuesta ante Desastres, mismo que deberá ser aplicado en cualquier situación de desastre. A lo largo de los programas se deberá de contar con un plan de seguridad y emergencia que permita una buena gestión de riesgo y administración de los desastres, tomando en cuenta que Nicaragua cuenta con un Plan Nacional de Respuestas ante Desastres y efectúa regularmente ejercicios de prevención. El plan de seguridad de emergencia del programa será el de Marena o el de las instituciones correspondientes y se orientará a los trabajadores del programa RE, proyecto relacionado a partir de las actividades de prevención que impulsa el SINAPRED. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo en cuanto a riesgos ambientales. Muy buenos días.